esto estaba abierto. Todo lo que hemos dicho es mentira, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, buenas tardes. Este era un acto para que estuviese el salón lleno, porque hay cosas más bonitas que la lectura. No. La lectura es de las actividades más bonitas que podemos tener en la vida. Enriquecen mucho, nos relajan. Y la afición a la lectura debería ser algo muy cotidiano, de costumbre, muy practicada. Se ve que está todo el mundo muy ocupado y que hoy no pueden venir, pero seguro que hay mucha gente que le encanta leer y aunque no esté aquí, pues será porque no ha podido. Estamos en familia, pero una familia muy unida y muy participativa, porque aquí hoy, de hecho, somos lectores y público a la vez. Entonces, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Yo quisiera que para el próximo año, todos los años va a haber un día en que vamos a leer cuentos de alguien. En este caso vamos a leer cuentos de un señor que compartió etapa con otro fenómeno de la literatura y a lo mejor quedó un poquitín oscurecido por el otro que brilló mucho. Y me refiero que el oscurecido fue Armando Palacio Valdés, un magnífico escritor, pero igual que le ocurrió a Ocaña en el ciclismo o al Tarán, que fueron de una época, se encontraron con un fenómeno, un monstruo de la bicicleta que fue Merckx, en Berga, y entonces parece que, bueno, que Ocaña y el Tarán no existieron, pero sí existieron. En la literatura, Armando Palacio Valdés se encontró con un señor que encontró mucho eco. Yo no digo que fuese el mejor escritor, era muy bueno. Por supuesto, Clarín era un gran escritor, pero a mí Armando Palacio Valdés me parece magnífico. Y quedó un poco relegado y nosotros quisiéramos desde aquí darle un empujón a su obra y ver si la gente realmente lee los libros de Armando Palacio Valdés, que valen la pena. Tiene novelas maravillosas, preciosas. Leopoldo Alas Clarín a lo mejor se aventuró en cosas mucho más profundas y le robó espacio, pero en cualquier caso fueron dos fenómenos de la literatura asturiana y en nuestro caso, desde aquí, a uno y a otro, porque hemos leído a Armando Palacio Valdés 2 años seguidos, 2 o 3, y ahora vamos a leer Clarín, perdón. Hemos leído a Clarín y ahora vamos a leer a Palacio Valdés. Y el año que viene, pues a lo mejor no sé, ya veremos con cuál, pero sí queremos continuar esta práctica, esta actividad y a ver si realmente nos sumamos unos cuantos más. Bienvenidos al Centro Asturiano, es la casa más antigua de todas las que hay por el mundo, dispersas por el mundo, y aquí todo el mundo es bien acogido, todas las personas de bien son bien acogidas. No se le pide el carnet a nadie para entrar, solo tienen que enseñarnos si se quiere hacer socio, que cuantos más se hagan, mucho mejor, ¿eh? Queremos socios, muchos socios. Entonces, vamos a comenzar y como viene siendo costumbre, vamos a empezar por don Pedro Zurita, que nos va a leer la primera parte de El sueño de un reo de muerte. Pedro, el micrófono es tuyo. Una mañana, al salir de casa, hirió mis oídos el repique agudo y estridente de una campanilla. Llevé la mano al sombrero y busqué con la vista al sacerdote portador de la sagrada forma, pero no le vi. En su lugar tropezaron mis ojos con un anciano vestido de negro que llevaba colgada al cuello una medalla de plata. A su lado marchaba un hombre con una campanilla en la mano y un cajoncito verde en el cual la mayoría de los transeúntes iban depositando algunas monedas. De vez en cuando
se abría con estrépito un balcón y se veía una mano blanca que arrojaba a la calle algo envuelto en un papel. El hombre de la campanilla se bajaba a cogerlo, arrancaba el papel, eran también monedas que inmediatamente introducía en el cajoncito verde. Cuando levantaba la vista al balcón estaba ya cerrado. Lo adiviné todo. Un ligero temblor corrió por todo mi cuerpo y a toda prisa procuré alejarme de aquella escena. Corrí por la ciudad haciendo inútiles esfuerzos para no escuchar el tañido de la fatal campanilla, y en todas partes tropezaba con la misma escena. Notaba que los transeúntes se miraban unos a otros con expresión de susto y se hacían preguntas en tono bajo y misterioso. Algunos chicos, pregoneros de periódicos, chillaban ya desaforadamente: la salud que cantan los presos al reo que está en capilla. Carmen. ¿Esto también? Sí, sí. ¿Dónde está el libro? Aquí. Sí, está bien. Si te viene un poco alta, bajamos. Desde que tengo uso de razón. Sí. Desde que tengo uso de razón, he sabido que existe la pena de muerte en nuestro país. Y no obstante, siempre la he mirado del mismo modo que los autos de fe y el tormento, como una cosa que pertenece a la historia. Pero se explica atendiendo a que he residido siempre en una provincia donde, por fortuna, hace ya bastantes años que no se ha aplicado. Conocí algunos detalles de la ejecución de los reos, solo por referencia de los viejos, a los cuales no dejaba de mirar cuando me lo contaban con cierta admiración mezclada de terror. Recuerdo que en la madrugada de un día de otoño frío y lluvioso, me fui para Madrid, de mi pueblo para Madrid, despedirme de mi madre, y turbado y conmovido como nunca lo había estado. Bajé y escapé la escalera en compañía de mi padre. Ambos marchábamos embozados hasta las cejas, no sé si por miedo al frío o por no vernos las caras. Nuestros pasos resonaban profundamente en las calles solitarias. La luz triste y escasa del día que comenzaba daba cierto aspecto de antorchas funerarias a los faroles que aún se hallaban encendidos. Y las casas, dejando caer de sus tejados algunas gotas de lluvia, parecían llorar mi marcha. Al atravesar un campo situado a la salida de la población, me dijo mi padre: este es el sitio donde se ajusticiaba a todos los reos de muerte. Sentí un temblor igual que corrió por mi cuerpo cuando vi al hombre del cajón verde. Dios mío,
Qué lejos estaba en aquel momento mi corazón de estas escenas de horror. Gracias. Pasé todo el día inquieto y nervioso, escuchando el toque de la campanilla fúnebre por todas partes. A la verdad, no puedo decidir a la campanilla. Sonaba realmente, o eran mis oídos los que la hacían sonar. Compré cuantos papeles sobre tiempo de calles referentes a Guerrero y los devoré con ansia. No me atreví, sin embargo, a pasar por delante de la cárcel para mirar la ventana de la estancia donde se hallaba. Aunque me dijeron que había mucha gente por aquellos sitios. En cambio, pasé varias veces por delante de la casa de su esposa. La desgraciada mujer había venido de muchas leguas lejos a solicitar el indulto y se alojaba en una casa sucia y miserable de uno de los barrios extremos de Madrid. Allá, a la noche, me sentí fatigado, cual si hubiera pasado el día trabajando, cuando no hice otra cosa que viajar distraído por las calles, y me acosté temprano. Tardé en conciliar el sueño, como sucede siempre cuando uno anda caviloso, y por 2 o 3 veces, cuando ya creía ganarlo, me despertó un gran estremecimiento parecido a la emoción que se experimenta al tocar el botón de una máquina eléctrica. Al fin me dormí. Así como lo sentía, como lo tenía toda la noche, soñé con patíbulos y verdugos. Mas no dejaron de ser bastante curiosos y significativos mis sueños, por lo cual, aunque me cueste trabajo, voy a trasladarlo al papel. Soñé que me achacaban un crimen y que ponían en seguimiento de mis pasos a toda la policía de Madrid. Mis tretas para burlar su persecución me redujeron a echarme a correr por la calle, por la puerta de San Vicente, hacia afuera, metiéndome en los lavaderos del Manzanares, donde me creí perfectamente seguro de las asechanzas de mis enemigos. Con efecto, estando allí muy tranquilo, mirando correr el agua de jabón y viendo las lavanderas colgar sus ropas en los cordeles, dieron sobre mí el presidente del Consejo de Ministros, el de la Juventud Católica, el ministro de Fomento y el de Gracia y Justicia, los cuales inmediatamente me amarraron y me condujeron a la cárcel. El ministro de Fomento propuso que se me llevara cogido por los pies y el arresto, pero el presidente de la Juventud Católica hizo observar que me iba a estropear la ropa y fue desechada la proposición. Muchas gracias. Cambio. A la cárcel. A la cárcel todos. La cárcel era un edificio grande, sólido y austero, con un crecido número de balcones y ventanas, cosa que ya me sorprendió a pesar de la turbación de ánimo en que me hallaba, pues tenía la idea de que en las cárceles había poca ventilación
me encerraron en un calabozo circular, sin ventana ninguna, de suerte que me vi sumido en la más completa oscuridad. Mas no se pasó mucho tiempo sin que abrieran la puerta de par en par y entrara por ella un carcelero con una bujía encendida, anunciándome que pronto llegaría el juez y el escribano. Aparecieron al fin estos dos varones y fue extraordinaria mi sorpresa al encontrarme enfrente de dos señores que jugaban todas las tardes al billar conmigo en el café suizo. Aparentaron no conocerme e inmediatamente se pusieron a tomarme declaración ofreciéndome antes algunos merengues con objeto, según decían, de que tuviese la voz más clara. El juez, que era de los dos el que mejor jugaba las carambolas del retroceso, después de haberme obligado a confesar una porción de crímenes al cual más horroroso, hizo un gesto muy expresivo a su compañero, llevándose la mano al cuello y sacando al mismo tiempo la lengua. Yo tomé el gesto por donde me quedaba y barrunté muy mal del asunto. A las 2 horas, poco más o menos, tomaron a abrir la puerta y entró el escribano a leerme la sentencia. No se me condenaba nada más que a morir en garrote vil, si bien en atención a que jugaba con mucha seguridad los recodos limpios, dejábase a mi arbitrario señalar el día de la ejecución. Por un instante tuve el intento de aplazar inmediatamente ese día, juzgando que era muy joven para morir de modo tan desastroso. Mas pronto revoqué mi acuerdo por motivos de delicadeza y pedí se me ejecutara al día siguiente. Hay que confesar que tengo un sueño muy digno. Pues a soñar. Gracias. Jacinto. Una vez resuelto que me ejecutarían al día siguiente, la única idea que se apoderó de mí fue la de morir con serenidad y entereza. Y en efecto demostré, al decir de todos los que me rodeaban, un gran carácter durante las horas de la capilla. Comí y dormí tranquilamente y pasé algunos ratos departiendo con los redactores de la correspondencia. De vez en cuando procuraba verter alguna frase bonita para que estos la reprodujesen en su diario y las gentes se admirasen de mi valor. Llegó por fin el instante terrible de emprender la marcha hacia la muerte y yo la emprendí con la mayor sangre fría. En aquel momento lo que me embargó fue un gran sentimiento de vergüenza y recuerdo que exclamé apretándome contra el sacerdote que marchaba a mi lado: «¡Ah, por Dios, que no me vean, que no me vean!». Hasta el instante de salir de la cárcel no se me ocurrió que iba a hallarme frente a una muchedumbre de espectadores y que algunos millares de ojos se irían a clavar sobre mi rostro con expresión de burla y desprecio. Este pensamiento hizo flaquear mi valor, me aterraba infinitamente más que la perspectiva del cadalso. Sentía dentro de mí fuerzas bastantes para mirar a la muerte cara a cara y al mismo tiempo me contemplaba incapaz por entero de soportar la vista de un público curioso y hostil. Congojado y muerto de vergüenza salí por la puerta de la cárcel entre un grupo de curas, soldados y carceleros. No quise levantar la vista del suelo porque temía desfallecer, mas el silencio pavoroso y extraordinario que observé en torno mío incitóme a alzar los ojos. ¡Qué sorpresa y qué ventura! La calle estaba desierta. Fuera del cortejo que me rodeaba, ni una sola figura humana veíase cerca ni lejos. Los balcones y ventanas de las casas, así como las puertas de los comercios, se hallaban perfectamente cerradas. Los curas, soldados y carceleros, después de pasear la vista por el ámbito de la calle, mirábanse unos a otros con acentuada expresión de asombro. El único objeto que hería la vista en medio de esta soledad era el carruaje miserable y fatídico que me esperaba. Antes de entrar miré al cielo, aparecía cubierto por un leve manto de nubes, tan leve que no conseguía velarlo por entero, semejante a una concha de encaje con fondo azul. El sol, asomando su ardiente pupila por los agujeros de esa celosía de nubes,
era el único curioso que nos observaba. Gracias. Muchas gracias. José Manuel. El carruaje marchaba lentamente. Yo, sin atender a las exhortaciones del clérigo que iba a mi lado, asomaba la cabeza por la ventanilla explorando con los ojos la calle, las puertas y los balcones de la casa. Nada, ni un ser humano parecía. Allá, en las afueras de la población, distinguí dos niños que corrían sofocados hacia la puerta de una casa, desde la cual su madre les llamaba a gritos. Cuando pasamos por delante de esa casa, la madre y los hijos habían desaparecido. Un poco más allá, tropezamos con un hombre que llevaba un saco cargado sobre la espalda, el cual, así que nos percibió, dio la vuelta y echó a andar apresuradamente por una calle lateral, perdiéndose muy pronto de vista. Llegamos por último a la vista del patíbulo, situado en medio de un extenso campo. Allí fue mucho mayor mi sorpresa. Ni en torno del patíbulo, ni en toda la tierra que alcanzaban los ojos, se veía tampoco una figura humana. Subí las escaleras del tablado, deteniéndome a cada instante para mirar alrededor, pues no acertaba a comprender lo que era aquello. El cielo presentaba un aspecto distinto. Su manto de nubes era más espeso. La vaporosa túnica de encaje había sido reemplazada por una cortina gris que cerraba herméticamente toda la bóveda celeste. El sol ya no tenía celosía por donde mirarnos. La llanura triste y oscura en que reposa Madrid exhalaba un vapor transparente que concluía por aproximar la línea vaga y fina que cierra el horizonte. Los objetos ofrecían indecisos y temblorosos como si hubieran perdido sus contornos, y la luz se filtraba con trabajo por aquel cielo de algodón para sumirse luego en la tierra negra y húmeda. Respirábase en este ambiente espeso que no vería apenas ruido alguno. Cierta calma, pero una calma que oprimía en vez de refrescar el corazón. Gracias. Bájate, por favor, bájate y vuelve a subirte. Que cierren los ojos los presentes. Que cierren los ojos los presentes. ¿No te has quedado? Sí. En la última página, todo lo que tiene en la última página. Al principio, Todo lo que Al tiene en la última principio te página. dice. Sí, todo. Volví los ojos hacia la ciudad. volví los ojos hacia la ciudad. La luz parecía que resbalaba sobre ella sin penetrarla. Sus 1000 torrecillas no tenían fuerza para romper enteramente la atmósfera opaca que les envolvía. Mirando más y más, observé que lentamente iban elevándose desde su seno hacia el firmamento un número infinito de pequeñas columnas de humo, las cuales, al extenderse en el aire, se abrazaban, y juntas subían a engrosar el ya tupido velo que ocultaba al sol. Aquellas columnas de humo me hicieron pensar en los hogares que debajo de ellas había, y todo lo comprendí en un instante. En torno de aquellos hogares humeantes moraban muchos seres que no habían tenido la curiosidad perversa de bajar a la calle para verme pasar, y que ahora tampoco rodeaban el patíbulo para verme morir. Me sentí profundamente conmovido. La gratitud penetró en mi corazón como una luz del cielo, como un bálsamo dulcísimo, y perdí por completo los pocos deseos que me ligaban a la vida. Gracias, pueblo de Madrid, exclamé, dirigiéndome a la ciudad. Gracias, pueblo generoso y culto, por no haber venido a gozar con el espectáculo de mi muerte ignominiosa. ¿Qué hubiera ganado presenciando la suprema agonía de un infeliz? En este angustioso y solemne instante, no has querido ennegrecer aún más mi situación, con la vergüenza y el oprobio. Tú naciste para algo más que para ayudarme con el verdugo. Si hubiese llegado hasta aquí, si hubiese contemplado con refinada crueldad mi vergonzosa muerte, yo te juro que al tornar a casa no serían tan serenas tus miradas como lo son ahora, ni el beso de la hija o de la esposa te sabría tan dulce.
Mi agonía te hubiera quitado el sosiego, te hubiera envenenado el alma por algunas horas. Tú has sabido vencer esa feroz y brutal curiosidad que pudiera impulsarme a presenciar mi muerte. Porque has adivinado que, desgraciadamente, a mí te degradabas tú mismo. Has sido misericordioso y humano y has respetado tu propio corazón. Gracias, noble pueblo. Gracias, y que el Dios de los cielos te pague tu buena obra. Un torrente de lágrimas salió de mis ojos, que al pronunciar estas palabras, un torrente de lágrimas dulces, como son siempre las del agradecimiento. Después, más sereno y sumiso, sentéme en el fatal banquillo y seguí contemplando la ciudad que empezaba a romper las brumas que la envolvían para recibir de nuevo las caricias del sol. Una mano ruda superó por un instante mi cabeza. Un lienzo cubrió mis ojos. Sentí mucha apretura en la garganta y desperté. El cuello de mi camisa me estaba apretando de un modo extraordinario. No hice más que soltar el botón y quedé otra vez profundamente dormido. Pues qué bien. Qué bien te has quedado, ¿eh? El sueño. Bien. Hasta aquí el sueño de un reo de muerte. Y vamos a comenzar con el crimen de la calle de la Perseguida. Aquí donde me ve, soy un asesino. ¿Cómo es eso, don Elías?, pregunté riendo mientras le llenaba la copa de cerveza. Don Elías es el individuo más bondadoso, más sufrido y disciplinado con que cuenta el cuerpo de telégrafos, incapaz de declararse en huelga, aunque el director le mande cepillarle los pantalones. Sí, señor. Hay circunstancias en la vida, llega un momento en que el hombre más pacífico... A ver, cuente usted eso. Deje picado de... dije picado de curiosidad. Fue en el invierno del 78. Había quedado excedente por reforma y me fui a vivir a supongo que sería Oviedo, con una hija que allí tengo casada. Mi vida era demasiado buena: comer, pasear, dormir. Algunas veces ayudaba a mi yerno, que está empleado en el ayuntamiento, a copiar las minutas del secretario. Cenábamos invariablemente a las 8. Después de acostar a mi nieta, que entonces tenía 3 años y hoy es una moza gallarda, rubia, metida en carnes, de esas que a usted le gustan. Yo bajé los ojos modestamente y bebí un trago de cerveza. Me iba a hacer la tertulia a doña Nieves, una señora viuda que vive sola en la calle de la Perseguida, a quien debe mi yerno su empleo. Habita una casa de su propiedad grande, antigua, de un solo piso, con portalón oscuro y escalera de piedra. Solía ir también por allí don Gerardo Piquero, que había sido administrador de la aduana de Puerto Rico y estaba jubilado. Se murió hace 2 años el pobre. Iba a las 9. Yo nunca llegaba hasta después de las 9:30.
En cambio, a las 10:30 en punto levantaba tiendas mientras yo acostumbraba a quedarme hasta las 11 o algo más. Gracias. Sí. Cierta noche me despedí, como de costumbre, a estas horas. Doña Nieves es muy económica y se trata a lo pobre, aunque posee hacienda bastante para regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la escalera y el portal. Cuando don Gerardo o yo salíamos, la criada alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en tinieblas, porque la luz que entraba de la calle era escasísima. Al dar el primer paso sentí lo que se llama vulgarmente un cate, esto es, me metieron con un fuerte golpe el sombrero de copa hasta las narices. El miedo me paralizó y me dejé caer contra la pared, creí escuchar risas y un poco repuesto del susto me saqué el sombrero. ¿Quién va?, dije, dando a mi voz acento formidable y amenazador. Nadie respondió. Pasaron por mi imaginación rápidamente varios supuestos. ¿Tratarían de robarme? ¿Querrían algunos pilluelos divertirse a mi costa? ¿Sería algún amigo bromista? Tomé la resolución de salir inmediatamente porque la puerta estaba libre. Al llegar al medio del portal me dieron un fuerte azote en las nalgas con la palma de la mano y un grupo de 5 o 6 hombres me tapó al mismo tiempo la puerta. Gracias. Socorro. ¡Socorro! Grité con voz apagada. Retrocediendo de nuevo hacia la pared, los hombres comenzaron a brincar delante de mí, gesticulando de modo extravagante. Mi terror había llegado al colmo. ¿Dónde vas a estas horas, ladrón?, dijo uno de ellos. Irá a robar a algún muerto. Es el médico, dijo otro. Entonces cruzó por mi mente la sospecha de que estaban borrachos. Y recobrándome, exclamé con fuerza: ¡fuera, canalla! ¡Dejadme paso o mata a uno! Al mismo tiempo, enarbolé el bastón de hierro que me había regalado un maestro de la fábrica de armas y que acostumbraba a llevar por las noches. Vale, pues llévatelo. Gracias. Cambio. ¿Carne o cándero? Ríndete, perro. Ah, los hombres, sí. Los hombres, sin hacer caso, siguieron bailando ante mí y ejecutando los mismos gestos destinados. Pude observar a la tenue claridad entrada de la calle que ponía siempre por delante uno como más fuerte o resuelto, detrás del cual los otros se guarecían. ¡Fuera! Volví a gritar, haciendo molinete con el bastón. ¡Ríndete, perro!, me respondieron sin detenerse en su baile fantástico. Ya no me cupo duda, estaban ebrios. Por eso, y porque en sus manos no brillaba más arma alguna, me tranquilicé y relativamente bajé el bastón y, procurando dar a mis palabras acento de autoridad, les dije: vaya, vaya, poca guasa, a ver si me dejáis paso. Ríndete, perro. Vas a chupar la sangre de los muertos. ¿Vas a cortar una pierna?
arrancarle una oreja, sacarle un ojo, tirarle por las narices. Gracias. Ángeles. Tales fueron las voces que salieron del grupo en contestación a mi requisitoria, que al mismo tiempo avanzaron más hacia mí. Uno de ellos, no el que venía delante, sino otro, extendió el brazo por encima del hombro del primero y me agarró de las narices y me dio un fuerte tirón que me hizo lanzar un grito de dolor. Di un salto de través porque mis espaldas tocaban casi a la pared y logré apartarme un poco de ellos y alzando el bastón lo descargué ciego de cólera sobre el que venía delante. Cayó pesadamente al suelo sin decir ¡ay! Los demás huyeron. Quedé solo y aguardé anhelante que el herido se quejase o se moviese. Nada, ni un gemido, ni el más leve movimiento. Entonces me vino la idea de que pude matarlo. El bastón era realmente pesado y lo he tenido toda la vida, la manía de la gimnasia. Me apresuré con mano temblorosa a sacar la caja de cerillas y encendí un fósforo. No puedo describirle lo que en aquel instante pasó por mí. Tendido en el suelo, boca arriba, yacía un hombre muerto. ¡Muerto! Sí, claramente vi pintada la muerte en su rostro pálido. El fósforo me cayó de los dedos y quedé otra vez en tinieblas. No le vi más que un momento, pero la visión fue tan intensa que ni un pormenor se me escapó. Era corpulento, la barba negra y enmarañada, la nariz grande y aguileña. Vestía blusa azul, pantalones de color y alpargatas. En la cabeza llevaba una boina negra. Parecía un obrero de la fábrica de armas, un armero, como allí suele decirse. Gracias. José Manuel. Puedo afirmarle sin mentir que la cosa que pensé en un segundo, allí en la oscuridad, no tendría tiempo a pensarlas ahora en un día entero. Vi con perfecta claridad lo que iba a suceder. La muerte de aquel hombre divulgada enseguida por la ciudad. La policía echándome mano. La consternación de mi yerno. Los desmayos de mi hija. Los gritos de mi nietecita. Y luego la cárcel. El proceso, arrastrándose perezosamente a través de los meses y acaso los años. La dificultad de probar que había sido en defensa propia. La acusación del fiscal llamándome asesino. Como siempre acaece en estos casos. La defensa de mi abogada alegando mis honrados antecedentes. Luego la sentencia de la sala, absorbiéndome quizás condenándome al presidio. De un salto me planté en la calle y corrí hasta la esquina. Pero allí me hice cargo de que venía sin sombrero y me volví. Penetré de nuevo en el portal con gran repugnancia y miedo. Encendí otro fósforo y eché una mirada oblicua a mi víctima con la esperanza de verle alentar. Nada. Allí estaba en el mismo sitio, rígido, amarillo, sin una gota de sangre en el rostro, lo cual me hizo pensar que había muerto de conmoción cerebral. Busqué el sombrero, metí por él la mano cerrada para desarrugarlo, me lo puse y salí. Ya son las 10, padre. ¿Qué ojeroso está usted? ¿Ha pasado mala noche? Al contrario, he dormido divinamente. Me apresuré a responder. No me fiaba de mi hija. Luego añadí, afectando naturalidad. ¿Ha venido ya el eco del comercio? Anda, ya lo creo. ¿Qué pasa en todo? Sí. Sí. Ya ha saltado. Cerrado, desarrogarlo, me lo puse y salí. Pero no te ha saltado nada. Una página. 3,
Sí. La 4. Pero esta vez me guardé de correr. El instinto de conservación se había apoderado de mí por completo y me sugirió todos los medios de evadir la justicia. Me ceñía a la pared por el lado de la sombra y, haciendo el menor ruido con los pasos, doblé pronto la esquina de la calle de la Perseguida, entre la de San Joaquín, y caminé la vuelta de mi casa. Procuré dar a mis pasos todo el sosiego y compostura posibles, mas he aquí que en la calle de Altamilla, cuando ya me iba serenando, se acerca de improviso un guardia del ayuntamiento. Gracias. Gracias. Don Elías, ¿tendrá usted la bondad de decirme no oí más? El salto que di fue tan grande que me separé algunas varas del esbirro. Luego, sin mirarle, emprendí una carrera desesperada, loca, al través de las calles. Llegué a las afueras de la ciudad y allí me detuve jadeante y sudoroso. Acudió a mí la reflexión. ¿Qué barbaridad había hecho? Aquel guardia me conocía. Lo más probable es que viniese a preguntarme algo referente a mi yerno. Mi conducta extravagante me había llenado de asombro. Y sabía que estaba loco. Pero la mañana siguiente, cuando se tuviese noticia del crimen, seguramente concebiría sospechas y diría parte del hecho al juez. Mi sudor se tornó frío de repente. Caminé aterrado hacia mi casa y no tardé en llegar a ella. Al entrar se me ocurrió una idea feliz. Fui derecho a mi cuarto, guardé el bastón de hierro en el armario y tomé otro de junco que poseía y volví a salir. Mi hija acudió a la puerta sorprendida. Inventé una cita con un amigo en el casino y efectivamente me dirigí a paso largo hacia este sitio. Todavía se hallaban reunidos en la sala contigua al billar unos cuantos de los que formaban la tertulia de última hora. Me senté al lado de ellos. Aparenté buen humor, estuve jaranero en exceso y procuré por todos los medios que se fijasen en el ligero bastoncillo que llevaba en la mano. Lo doblaba hasta convertirlo en un arco. Me azotaba los pantalones, lo blandía a guisa de florete, tocaba con él en la espalda de los tertulios para preguntarles cualquier cosa, lo dejaba caer al suelo, en fin, no quedó nada que hacer. Cuando al fin la tertulia se deshizo y en la calle me separé de mis compañeros, estaba un poco más sosegado. Pero al llegar a casa y quedarme solo en el cuarto, se apoderó de mí una tristeza mortal. Comprendí que aquella treta no serviría más que para agravar mi situación en el caso de que la sospecha recayese sobre mí. Me desnudé maquinalmente y permanecí sentado al borde de la cama larguísimo rato, absorto en mis pensamientos tenebrosos. Al cabo, el frío me obligó a acostarme. Para acostarte, vete a acostarte. No pude cerrar los ojos. Me revolqué 1000 veces entre las sábanas, presa de fatal desasosiego, de un terror que el silencio y la soledad hacían más cruel. A cada instante esperaba oír aldabonazos en la puerta y los pasos de la policía en la escalera. Al amanecer, sin embargo, me rindió el sueño, mejor dicho, un pesado letargo del cual me sacó la voz de mi hija. 4. No, es que tenía aquí que volví otra vez a la página 4. Ya son las 10, padre. ¡Qué ojeroso está usted! ¿Ha pasado mala noche? Al contrario, he dormido divinamente, me apresuré a responder. No me fiaba ni de mi hija. Luego añadí, afectando naturalidad: ¿ha venido ya el eco del comercio? ¡Anda, ya lo creo! Tráemelo. Aguardé a que mi hija saliese y desdoblé el periódico con mano trémula. Recorrílo todo con ojos ansiosos sin ver nada. De pronto leí en letras gordas: un pájaro en la nieve, y quedé helado por el terror. Me fijé un poco más. Había sido una alucinación. Era un artículo titulado «El criterio de los padres de la provincia». Al fin,
Haciendo un esfuerzo supremo para serenarme, pude leer la sección de gacetillas, donde hallé una que decía: suceso extraño. Los enfermeros del hospital provincial tienen la costumbre censurable de servirse de los alienados pacíficos que hay en el manicomio para diferentes comisiones, entre ellas la de transportar los cadáveres a la sala de autopsia. Ayer noche, 4 dementes, desempeñando este servicio, encontraron abierta la puerta del patio que da acceso al parque de San Ildefonso y se fugaron por ella llevándose el cadáver. Inmediatamente que el señor administrador del hospital tuvo noticia del hecho, despachó varios emisarios en su busca, pero fueron inútiles sus gestiones. A la 1 de la madrugada se presentaron en el hospital los mismos locos, pero sin el cadáver. Este fue hallado por el sereno de la calle de la Perseguida en el portal de la señora doña Nieves Menéndez. Rogamos al señor decano del hospital provincial que tome medidas para que no se repitan estos hechos escandalosos. Dejé caer el periódico de las manos y fui acometido de una risa convulsiva que aceleró el ataque de nervios. ¿De modo que había usted matado a un muerto? Precisamente. Y dice Colorado Colorado, este cuento se ha acabado. Y vamos a Polifemo. Vamos a Marta. Sí. Yo te pago 4 minutos. Sí. Y entonces entra Marta y luego ya termina Diego. ¿De acuerdo? La lectura. Aquí. Bueno. Diego tiene una. ¿Pero cuándo empieza a leer? Yo no, a empezar con Pedro. ¿Dónde marqué? Yo te aviso, hombre, no te preocupes. Empezamos, ¿no? Correcto, sí. Lo lleves. El coronel toledano, por mal nombre Polifemo, era un hombre feroz que gastaba levita larga, pantalón de cuadros y sombrero de copa de alas anchurosas reviradas, de estatura gigantesca, paso rígido, imponente, enormes bigotes blancos, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aún más que esto, infundía pavor y grima la mirada torva, sedienta de sangre de su ojo único. El coronel era tuerto. En la guerra de África había dado muerte a muchísimos moros y se había gozado en arrancarles las entrañas aún palpitantes. Esto creíamos al menos ciegamente todos los chicos que al salir de la escuela íbamos a jugar al Parque de San Francisco en la muy noble y heroica ciudad de Oviedo. Por allí paseaba también metódicamente los días claros de 12 a 2 de la tarde el implacable guerrero. Desde muy lejos columbrábamos entre los árboles su arrogante figura que infundía espanto en nuestros infantiles corazones. Y cuando no, escuchábamos su voz fragorosa resonando entre el follaje como un torrente que se despeña. El coronel era sordo también y no podía hablar sino a gritos. «Voy a comunicarle a usted un secreto», decía a cualquiera que le acompañase en el paseo. «Mi sobrina Jacinta no quiere casarse con el hijo de Navarrete». Y de este secreto se enteraban cuantos se hallasen a 200 pasos en redondo. Paseaba generalmente solo, pero cuando algún amigo se acercaba, hallábalo propicio. Quizás aceptase de buen grado la compañía por tener ocasión de abrir el odre donde guardaba aprisionada su voz potente. Lo cierto es que cuando tenía interlocutor
el parque de San Francisco se estremecía. No era ya un paseo público, entraba en los dominios exclusivos del coronel. El gorjeo de los pájaros, el susurro del viento y el dulce murmurar de las fuentes, todo callaba. No se oía más que el grito imperativo, autoritario, severo, del guerrero de África. De tal modo que el clérigo que lo acompañaba a tal hora, solo algunos clérigos acostumbraban a pasear por el parque, parecía estar allí únicamente para abrir, ahora uno, después otro, todos los registros que la voz del coronel poseía. ¿Cuántas veces, oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ademán airado y su ojo encendido, pensamos que iba a arrojarse sobre el desgraciado sacerdote que había tenido la imprevisión de acercarse a él? Gracias. Vale. Este hombre pavoroso tenía un sobrino de 8 o 10 años como nosotros. Desdichado. No podíamos verle en el paseo sin sentir hacia él compasión infinita. Andando el tiempo, he visto a un domador de fieras introducir un cordero en la jaula del león. Tal impresión me produjo como la de Gasparito Toledano paseando con su tío. No entendíamos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito y desempeñar regularmente sus funciones vitales, cómo no enfermaba del corazón o moría consumido por una fiebre lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones. ¿Se lo habrá merendado ya? Y cuando al cabo lo hallábamos sano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos a la par sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día u otro concluiría por ser víctima de algún capricho sanguinario de Polifemo. Lo raro del caso era que Gasparito no ofrecía en su rostro vivaracho aquellos signos de terror y abatimiento que debían ser los únicos en él impresos. Al contrario, brillaba constantemente en sus ojos una alegría cordial que nos dejaba estupefactos. Cuando iba con su tío, marchaba con la mayor soltura, sonriente, feliz, brincando unas veces, otras compasadamente, llegando su audacia o su inocencia hasta hacernos muecas a espaldas de él. Nos causaba el mismo efecto angustioso que si le viésemos bailar sobre la flecha de la torre de la catedral. ¡Gaspar! El aire vibraba y transmitía aquel bramido a los confines del paseo. A nadie de los que allí estábamos nos quedaba el color entero. Solo Gasparito atendía como si le llamase una sirena. ¿Qué quiere usted, tío? Y venía hacia él ejecutando algún paso de baile. Además de este sobrino, el monstruo era poseedor de un perro que debía de vivir en la misma infelicidad, aunque tampoco lo parecía. Era un hermoso danés, de color azulado, grande, suelto, vigoroso, que respondía por el nombre de Muley, en recuerdo sin duda de algún moro infeliz sacrificado por su amo. El Muley, como Gasparito, vivía en poder de Polifemo, lo mismo que en el regazo de una odalisca. Gracioso, juguetón, campechano, incapaz de falsía, era, sin ofender a nadie, el perro menos espantadizo y más tratable de cuantos he conocido en mi vida. Con estas partes no es milagro que todos los chicos estuviésemos prendados de él. Siempre que era posible hacerlo, sin peligro de que el coronel lo advirtiese, nos disputábamos el honor de regalarle con pan, bizcocho, queso y otras golosinas que nuestras mamás nos daban para merendar. El Muley lo aceptaba todo con fingido regocijo y nos daba muestras inequívocas de simpatía y reconocimiento. Mas a fin de que se vea hasta qué punto eran nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, y para que sirva de ejemplo perdurable a perros y hombres, diré que no mostraba más afecto a quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas veces, en provincias y en aquel tiempo entre los niños no existían clases sociales,
un pobrecito hospiciano llamado Andrés, que nada podía darle, porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de Muley estaban por él. Los rabotazos más vivos, las carocas más subidas y vehementes, a él se consagraban en menoscabo de los demás. ¡Qué ejemplo para cualquier diputado de la mayoría! ¿Adivinaba el Muley que aquel niño desvalido, siempre silencioso y triste, necesitaba más de su cariño que nosotros? Lo ignoro, pero así parecía ser. Por su parte, Andresito había llegado a concebir una verdadera pasión por este animal. Cuando nos hallábamos jugando en lo más alto del parque al marro o a las chapas y se presentaba por allí de improviso el Muley, ya se sabía, llamaba aparte a Andresito y se entretenía con él largo rato, como si tuviera que comunicarle algún secreto. La silueta colosal de Polifemo se columbraba ya entre los árboles. Pero estas entrevistas rápidas y llenas de zozobra fueron sabiéndole a poco al hospiciano. Como un verdadero enamorado, ansiaba disfrutar de la presencia de su ídolo largo rato y a solas. Por eso, una tarde, con osadía increíble, se llevó en presencia nuestra el perro hasta el hospicio, como en Oviedo se denomina la inclusa, y no volvió hasta el cabo de una hora. Venía radiante de dicha. El Muley parecía también satisfechísimo. Por fortuna, el coronel aún no se había ido del paseo ni advirtió la deserción de su perro. Repitiéronse una tarde y otra tales escapatorias. La amistad de Andresito y Muley se iba consolidando. Andresito no hubiera vacilado en dar su vida por el Muley. Si la ocasión se presentase, seguro estoy de que este no sería menos. Gracias. Diego. Pero aún no estaba contento el hospiciano. En su mente germinó la idea de llevarse el Muley a dormir con él, a la inclusa. Como ayudante que era el de cocinero, dormía en uno de los corredores, al lado del cuarto de este, en un jedor metido de una hoja de maíz. Una tarde condujo el perro al hospicio y no volvió. Qué noche deliciosa para el desgraciado. No había sentido en su vida otras caricias que las del Muley. Los maestros, primero el cocinero, después, le habían hablado siempre con el látigo en la mano. Durmieron abrazados como dos novios. Ayer al amanecer, el niño sintió el escozor de un palo del cocinero le había dado en la espalda la tarde anterior. Se despojó de la camisa. «Mira, Muley», dijo en voz baja mostrándole el cardenal. El perro, más compasivo que el hombre, lamió su carne amortada. Luego que abrieron las puertas, lo escrutó. El Muley corrió a casa de su dueño, pero en la tarde ya estaba en el parque dispuesto a seguir a Andresito. Volvieron a dormir juntos aquella noche, y la siguiente, y la otra también, pero la dicha es breve en este mundo. Andresito era feliz al borde de una sima. Una tarde, hallándonos todos en el apretado grupo jugando a los botones, oímos detrás algo como dos formidables estampidos. ¡Alto, alto! Todas las cabezas volvieron como movidas por un resorte. Frente a nosotros se alzaba la talla ciclópea del coronel toledano. ¿Quién de vosotros es el pilluelo que secuestra a mi perro todas las noches? Vamos a ver. Silencio sepulcral en la asamblea. El terror no tiene clavados rígidos como si fuera un palo. Otra vez sonó la trompeta del juicio final. ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el bandido? ¿Quién es el miserable ladrón? El ojo ardiente de Polifemo nos devoraba a uno en pos de otro. El Muley que acompañaba nos miraba también con los suyos, leales, inocentes, y movía el rabo vertiginosamente en señal de gran inquietud. Entonces Andresito, más pálido que la cera, adelantó un paso y dijo: «No culpa a nadie, señor. Yo he sido». «¿Cómo? ¿Qué he sido yo?», repitió el chico en voz más alta. «Hola, ¿has sido tú?», dijo el coronel sorbiendo ferozmente. «¿Tú no sabes a quién pertenece este perro?». Andresito permaneció mudo. «¿No sabes de quién es?», volvió a preguntar con grandes gritos. «Sí, señor». «¿Cómo? Habla más alto». Y se ponía la mano en la oreja para reforzar su pabellón. «Que sí, señor».
¿De quién es? Vamos a ver. Del señor Polifemo. Cerré los ojos. Creo que mis compañeros debieron hacer otro tanto. Cuando los abrí, pensé que Andresito estaría ya borrado del libro de los vivos. No fue así, por fortuna. El coronel lo miraba fijamente, con más curiosidad que cólera. ¿Y por qué te lo llevas? Porque es mi amigo y me quiere, dijo el niño con voz firme. El coronel volvió a mirarlo fijamente. Está bien, dijo al cabo. Pues cuidado con que otra vez te lo lleves. Si lo haces, ten por seguro que te arranco las orejas. Y miró y giró majestuosamente sobre los talones, pero antes de dar un paso se llevó la mano al chaleco y sacó una moneda de medio duro, y dijo devolviéndose hacia él: «Toma, guárdatelo para dulces, pero cuidado con que vuelvas a secuestrar al perro. Cuidado». Y se alejó. A los 4 o 5 pasos, ocurriéndosele volver la cabeza, Andresito se había dejado caer la moneda al suelo y sollozaba tapándose la cara con las manos. El coronel se volvió rápidamente. ¿Estás llorando? ¿Por qué? No llores, hijo mío. Porque lo quiero mucho. Es lo único que me quiere en el mundo, gimió Andrés. ¿Pues de quién eres, hijo?, preguntó el coronel sorprendido. Soy de la Inclusa. ¿Cómo?, gritó Polifemo. Soy hospiciano. Entonces vimos al coronel demudarse. Abalanzándose al niño, le separó las manos de la cara. Le enjugó las lágrimas con su pañuelo, lo abrazó y lo besó repitiendo con agitación: «Perdona, hijo mío, perdona. No hagas caso de lo que te he dicho. Yo no lo sabía. Llévate el perro cuando se te antoje. Tenlo contigo el tiempo que quieras, ¿sabes? Todo el tiempo que quieras». Y después que lo hubo serenado con estas y otras razones, proferidas con un registro de voz que nosotros no sospechábamos en él, se fue de nuevo al paseo y volviéndose repetidas veces para gritarme: «Puedes llevártelo cuando quieras, ¿sabes, hijo mío? Cuando quieras. ¿Lo oyes?». Dios me perdone, pero juraría haber visto una lágrima en el ojo sangriento de Polifemo. Muy bien. Pues estos son todos los cuentos que tenemos ahora mismo de Armando Palacios Valdés. Los dos primeros son suficientemente duros. Creo que este tercero nos deja el ánimo un poquitín más dulcificado. Y encontramos hasta la bondad de los que parecen temibles, que solo lo parecen, luego no lo son. Bienvenidos, gracias una vez más, y que el año que viene invitemos a los amigos, cada uno a sus amigos. Y a los nietos. Y a los nietos, por supuesto. Para que digan: yo me acuerdo. Y bueno, si os ha gustado, por supuesto, ya sabéis que el año que viene queremos lectores otra vez. Muchas gracias.